Muy bien, seguimos con este programa que tiene como nombre Una pregunta, ¿en dónde estamos? Y estamos tratando el tema que yo lo intitulé ¿De qué me están hablando? ¿No? ¿De qué democracia me están hablando? ¿De qué democracia? Cuando los tres presidentes, expresidentes de la República Oriental del Uruguay, me refiero a José Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera, bueno, plantearon una conferencia de ADM para que se bajen los decibeles respecto a que lo que hay que cuidar es nuestro bien mayor, que es la democracia, que no la debemos perder y que hay que cuidar esa democracia. Es decir, dando la idea de que estamos en una democracia que en plenitud respeta los principios democráticos de nuestro Estado de Derecho, y te debo decir que eso puede pasar si la Constitución es respetada, porque la Constitución es ese ordenador, ese disco duro, que establece cómo funcionan todos los factores integrados, todos los software. Ahí están los software y el hardware principal, que es ese ordenador principal que te dice cómo va a funcionar la computadora. Vamos a hacer esa metáfora para que se entienda. Por lo tanto, ahí están todas las reglas, están todas las reglas de la función, de las funciones, del funcionamiento del Estado. Si no cumplís con la Constitución, no estás cumpliendo con nada, porque la Constitución es ese ordenador que te va a indicar esa compleja maquinaria de construcción de poder y de un poder limitado, te dice la Constitución. Esa es, digamos que, la principal característica que tiene una democracia representativa siendo un Estado de Derecho. Es un Estado que ejerce, sí, el monopolio de la fuerza, pero un monopolio legítimo, como diría Max Weber, porque es un poder limitado a estrictas competencias y funciones con un contralor de los poderes para llevar a cabo de la mejor manera las funciones que hagan al bien público. Es el Estado el que se va a encargar de suministrar justicia, es el Estado que se va a encargar de legislarnos, de hacer las leyes que organizan nuestra vida, nuestras reglas de juego. Pero esas leyes tienen que organizar nuestra vida, ser las reglas de juego de acuerdo a lo que indica la Constitución, que son todos los principios de esas reglas de juego. Bueno, eso en Uruguay ya no existe, ya lo hemos explicado en cantidad de programas, se rompió con todo eso y de modo grave, estableciendo esa gradualidad de un golpe de Estado que mediante distintos tecnicismos convirtió a nuestro poder legislativo en un generador de un modelo político distinto del modelo político que establece nuestra Constitución. Por lo tanto, nos están cocinando a fuego lento como la ranita en la olla. Entonces, volvemos a lo mismo que decíamos antes. La estrategia totalitaria de la propaganda totalitaria marxista, que no es nueva, toma la propaganda de los distintos imperios de la historia, la misma propaganda que tomó también el nazismo, es decir, las estrategias propagandísticas, que son pocas palabras, hablar con eslogans, no con ideas, es decir, instalar palabras, hablar poco como si fuera a niños de 8, 10, 12 años, con un lenguaje muy sencillo y hablar corto. Viste que está de moda. A mí me dicen, "Ah, ¿por qué no hablas más corto? Que está bueno lo que decís, es impresionante, pero decís las cosas más cortitas, más rápido". Bueno, eso precisamente es hablar frivolizando los temas también, que es lo que sirve. Pero eso lo hacen los políticos. O te lo puede hacer una muy buena agencia de publicidad que te tiene que resumir en un minuto una propuesta de mercado, venderte un bien, un producto o un servicio. Está, digamos, en la estrategia, en la lógica y en el arte de la publicidad. Pero si estás haciendo un trabajo periodístico de investigación, de análisis, estamos haciendo acá un discernimiento de todo eso, estamos tratando de que ustedes entiendan y desarrollen masa crítica al respecto, que es el único capital que nos puede defender, que despertemos como sociedad, que nos están cocinando como una ranita a fuego lento en la olla, porque se van dando todas estas cosas, se van dando precisamente estos arrebatos a la razón, estas censuras al razonamiento, y de pensamiento libre va quedando poco, porque te vas convirtiendo en un emulador, en un repetidor, en un loro que repetís fórmulas que instalan a través del sistema estratégico de propaganda, que tiene varios puntos, ¿no? Algunos hablan de 12 puntos, otros hablan de 7 puntos, de 10 puntos. Yo me voy a referir a los que más ahora recuerdo, que es hablar de modo simple, muy concreto, rápido, sin ideas, sino con palabras. Por eso vemos que esta campaña electoral es muy floja en todo eso. No hay ideas, no hay propuestas de ideas. Son chusmerío, un conventillo instalado, aquel hizo esto, aquel hizo lo otro, ustedes fueron muy desprolijos, ustedes son corruptos. Es ese tipo de cosas y pocas palabras, Carolina Cose.
cuando yo sea gobierno, si somos, vamos a mejorar un montón de cosas porque este país está sin rumbo, está muy deteriorado, y a mí me preocupa la gente y los dineros públicos que despilfarra con TV Ciudad, que despilfarra haciendo estos contratos directos como la ciclovía, que despilfarró con el Antel Arena cuando no era intendente, pero es un antecedente de su conducta política que no fue enjuiciada por los senadores de la República, dándole la señal de que es políticamente impune y por eso sigue actuando como actúa, con el respaldo del Partido Comunista, con una espalda enorme, ya una figura, digamos, muy popular en Uruguay, está jugando con todo eso a favor, pero gastando dinero por todos lados, con cargos de confianza que no sabemos cuántos son y qué dinero les paga, con campañas de marketing que hace por todos lados y no sabemos cuánto gasta y lo debe gastar de los dineros, evidentemente, de la Intendencia. Bueno, todo eso se los voy a mostrar ahora en un rato, pero quiero ir primero a este aspecto de la propaganda que desarrolla el comunismo en nuestro país con el Frente Amplio y el PICNT alineados al Foro de San Pablo. Surgió este nuevo episodio desde un periodista de TV Ciudad, precisamente, de TV Ciudad, perdón, de Caras y Caretas, y TV Ciudad haciendo la cobertura del tema. Cuando generan el conflicto, en este caso, buchonear que hay corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, todavía sin dar nombres a la justicia y documentación pertinente a la justicia, sí sale a decir que ha sido amenazado de muerte. Victimización por un lado, humo periodístico, es decir, creamos el conflicto, decimos que las Fuerzas Armadas son muy corruptas, que hay un montón de coroneles, de comandantes, de generales, qué sé yo, que están adueñándose de los bienes de todos nosotros y convirtiéndose en empresarios hace mucho tiempo, ya se han convertido en empresarios haciendo mucho dinero, usufructuando los recursos que tiene destinados las Fuerzas Armadas. Me refiero al periodista de Caras y Caretas. El periodista de Caras y Caretas, Pose de apellido, bueno, dice que recibió un aviso desde ámbitos militares. El mensaje de WhatsApp que circula en grupos castrenses refiere al periodista Ricardo Pose. Su familia y fuentes ya lo tienen monitoreado. Vos me entendés, dice el mensaje. La interna militar está agitada por diferentes denuncias de corrupción y hechos poco claros que aún se encuentran en etapa de investigación. No sé si esto lo radicó en la Fiscalía Penal. Si lo radicó, bueno, ahí entonces empezará todo esto a tramitarse por la investigación fiscal directamente vinculado a nombres propios con la documentación pertinente y esto va por cuerda administrativa fiscal y por la cuerda de la actividad privada en relación a personas dentro de la justicia penal que hoy tenemos. Por lo tanto, ya esto está en ese ámbito y no en el ámbito periodístico, porque no se ha dicho más que esto. Bueno, Ricardo Pose viene realizando distintas investigaciones periodísticas relacionadas a las Fuerzas Armadas y dice que todo esto lo hace porque tiene algo así como gargantas profundas, tiene brazos amigos dentro de las Fuerzas Armadas. Tiene brazos amigos dentro. Sabemos todos que en las Fuerzas Armadas hay una interna que es ideológica, hay militares que son de izquierda y otros que no, y los de izquierda también tienen, también tienen empresitas y empresas y van usufructuando también los recursos públicos que tienen destinados las Fuerzas Armadas. La nota describía actos de corrupción, abuso de poder y de funciones, acosos laborales, irregularidades administrativas y financieras, son algunos de los elementos que la justicia investiga a partir de una denuncia radicada en la Fiscalía de Delitos Económicos. Hasta ahora están viendo ustedes que todo es muy vago, muy abstracto. Irregularidades administrativas, acosos laborales, corrupción, abuso de poder. ¿En qué casos? ¿Con quiénes? ¿Quiénes ante quiénes? ¿Qué empresas están desarrollando con dineros públicos? El dinero obtenido por cantinas militares durante la gestión del general Claudio Feola como comandante en jefe del ejército y en acuerdo con Manini se contrataron los servicios de un estudio jurídico que llevó adelante, entre otros, la defensa del coronel Eduardo Ferro, escribió Pose. Bueno, todo esto ahora lo tendrá que demostrar ante la fiscalía y la fiscalía vamos a ver hasta dónde investiga todo esto.
Al parecer, todos estos movimientos han puesto en aprietos a más de uno. En la jornada de ayer circuló en entornos castrenses un mensaje de WhatsApp que llegó a manos del periodista Ricardo Pose, en donde se decía: no sabemos quién fue el nabo que pasó el borrador del programa en materia de defensa, pero sí te digo que el informante del periodista Tupa, ¿tá? Ricardo Pose está asociado al MLN, es un periodista vinculado a los movimientos tupamaros, ¿tá? El periodista Tupa, Ricardo Pose, de Caras y Caretas, es el topo general y queda con la primer inicial, la primera letra de su nombre, R. Ese, ¿viste? Porque dentro de las Fuerzas Armadas hay generales, hay coroneles que son tupamaros, que son comunistas, como pasó con Macera, con Sanseviero, con Mazarovich, ya cuando se infiltraron, ¿tá? Con Sereñi, ya se infiltraron dentro de las Fuerzas Armadas, ¿tá? Integrantes del Partido Comunista o del MLN, lo que fuere, que tienen formación militar y llegan a grados castrenses importantes militares y están en una guerra interna, y esta guerra interna es inveterada dentro de las Fuerzas Armadas. Te repito, como puede pasar en la aduana si haces una investigación. Ahora el tema es quiénes denuncian a quién. Y esto, ¿qué pasará con la fiscalicia penal? Dicho esto, vemos acá cómo se va trabajando el relato político militante en este año electoral. Además, sale en este año, ¿no? ¿No te llama la atención? Es ahora que sale esta información de actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, que seguramente están buscando darle palo a los que son de derecha para ellos, con unas Fuerzas Armadas muy sojuzgadas por una justicia vengativa, una fiscalicia vengativa, ilegal, ilegal, inconstitucional, que desobedece los principios más grandes del derecho procesal, como la inderogabilidad de una renuncia procesal, como hizo el Estado con la ley de caducidad. Lo mismo hizo con la ley de amnistía. Pero ¿por qué derogaron la de caducidad y la otra no se derogó? Pregúntense todo eso. Y con una Fiscalía de Lesa Humanidad que persigue delitos que en el pasado no existían, violando abiertamente el artículo 15 del Código Penal, cuando establece el principio general y universal del derecho penal de la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado o más grave. Lo mismo dice el Estatuto de Roma que Uruguay suscribió. Todo eso hay que seguir investigando. Eso sí es corrupción. Eso es una corrupción gravísima, institucional, contra nuestra tradición institucional, contra nuestro Estado de Derecho, contra la Constitución. Sin embargo, tenemos periodistas militantes dentro de TV Ciudad, canal que pagamos todos, de Intendencia de Montevideo, que hoy gobierna con Carolina Cose a la cabeza como intendente de Montevideo, que se da el lujo de tener este tipo de gastos para hacer este tipo de maniobras políticas. Y hablan incluso, cuando crearon el delito, hablan de lo que tienen que hablar, que agradecen a los compañeros por la solidaridad. Entonces, Caras y Caretas le agradece a los compañeros periodistas de TV Ciudad que están acompañando todo esto, que están solidarizándose con el periodista Pose, creando precisamente, digamos que el sentimiento, la emocionalidad de grupo, pero dejando en evidencia, de modo bien papanata, que de periodistas tienen poco, porque no están amparándose en otros medios. Yo no escucho que los esté amparando el País, el Observador, diarios importantes del Uruguay como el Telégrafo, otros medios de prensa, radios importantes, televisión. Hasta ahora no se ha solidarizado ni el Canal 10, ni Canal 12, ni por ahora, ni BTV, tampoco radios grandes del Uruguay. Es siempre la misma chacra en esos confines de los mismos comités de base que ya prácticamente no pueden disimular que son eso, figurando como medios de prensa. Y con el agravante que está dentro de la Intendencia de Montevideo. Te voy a compartir precisamente algo de lo que dicen y te vas a dar cuenta que es impresionante el tenor militante, directamente militante, hasta en los aspectos de ellos, pero la forma de decir las cosas y hablar de los compañeros que lo protegen y hablar este periodista de que por suerte tiene brazos amigos dentro de las Fuerzas Armadas que le dan esta información. Es impresionante. A ver si encuentro acá, yo la titulé La supuesta investigación de una interna de las Fuerzas Armadas. Más de los estudios de TV Ciudad, encuentro de otro de nuestros móviles. Muy bajo el sonido. Fede, ¿qué tal? Buen mediodía, adelante. Muy bajo el sonido, lamentablemente. Buen mediodía, Josema. Estamos en la zona del barrio Cordón. Y está el Estamos máximo. en otra
estamos en otra redacción, dicen Zona del Cordón, otra redacción, como que están en otro lugar con otros periodistas, y son todos de la misma casa ideológica. TV Ciudad está con Caras y Caretas, ya sabemos todo lo que es Caras y Caretas. Caras y Caretas se presenta como un medio de prensa independiente. Dejo de compartirlo porque no tiene buena calidad de sonido, pero manifiestan eso y después manifiestan que agradecen la solidaridad de TV Ciudad, los periodistas de Caras y Caretas y especialmente este señor Pose, y Caras y Caretas manifestando que está siendo agraviado un periodista de un medio independiente, de un medio independiente. Ideológicamente no tiene nada de independiente Caras y Caretas. Capaz que es hincha de Independiente el dueño, no sé, pero no tiene nada de independiente Caras y Caretas. Bueno, estas cosas se hace Carolina Cose. Tengo otra para mostrarte, la impune, a la que no se le hizo juicio político y se le dio ese mensaje político de impunidad. Vamos a ir a otro ejemplo, más vernáculo si vos querés, más, más cotidiano, porque está lleno de estos casos. Fíjense lo que pasa en la ciudad de Montevideo con nuestros recursos respecto, por ejemplo, al pintado de las calles o de los cordones de la vereda. Lo mismo pasa con la limpieza de las calles. Pero veamos esto. Acertijo. ¿Cuántas personas se necesitan para pintar un cordón? Miren lo que es esto. Miren, para pintar un pedacito de cordón de vereda en los dos ángulos, en los dos codos, puedo contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de este lado. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del otro lado. 23, 22 personas para pintar un pedacito de cordón de vereda. Estas mismas brigadas, vos las ves cuando barren las calles, los barrenderos de las calles. Son brigadas o cuadrillas de, así, de pronto 12, 15 personas, 14, pero ves una, dos, tres, en una esquina, a mitad de cuadra, en la otra esquina ves otra brigada con otras 9 personas, 10, barriendo las calles. En esta época del mundo, ¿te parece? Con la tecnología que hay hoy, ya en mi época, cuando era chiquilín, cuando era adolescente, pasaban los camiones con los rodillos, primero la aspiradora y después la manguera que manguereaba la calle por debajo del camión con la tecnología adecuada y luego los rodillos que pasaban limpiando la calle contra los cordones de la vereda, como grandes rodillos digamos, en un vástago que los atravesaba, que era un eje, y habían dos o tres rodillos de un lado y del otro del camión que limpiaban hacia adentro y hacia afuera de la calle, hacia la mitad de la calle y el cordón. Me imagino hoy, ¿no? Ciudades como Tokio, yo qué sé, Roma, París, Madrid, en Buenos Aires habrán varios lugares, también, San Pablo, supongo, en México, Ciudad de México, ciudades importantes, no creo que veamos barrenderos por todas las cuadras saliendo a barrir las calles, además con lampazo, con bolsas y palas. Y esa gente se va habituando a ese trabajo y están por años presupuestados con un trabajo que no los dignifica, que no vas a mejorar tu condición humana, que sos un dependiente de un subsidio camuflado del Estado. Están camuflando un subsidio a un montón de gente, la Intendencia de Montevideo. Yo veía, me acuerdo que por acá en el barrio, toda una cuadrilla de Tacurú, además, que es una ONG que pertenece a la Iglesia Católica, creo, y hace muchos años que está como ONG que le brinda sus servicios a la Intendencia cobrando dinero. Busqué en internet y transparencia ninguna, ¿eh? Transparencia de la web de la Intendencia de Montevideo muy poco, porque mirá lo que quise averiguar. ¿Qué salarios tienen todos estos muchachos y estas muchachas que trabajan? ¿Qué salario les pagan? ¿Qué régimen horario tienen? ¿Cuánto le pagan a la ONG? ¿Qué contrato hay con esa ONG? ¿Qué tipo de contrato es? Porque la ONG es una asociación civil sin fines de lucro. No puede establecer un contrato comercial por rendir un servicio o brindar un servicio, en este caso a la Intendencia de Montevideo. No hay nada. No hay nada respecto a qué presupuesto tenemos respecto a este tema, en vez de tener una flota de camiones que limpien como corresponden las calles. Es una cachada a todos nosotros que estamos pagando altísimas contribuciones inmobiliarias, altísimas patentes de rodado para una ciudad que está destrozada, por un intendente que dice que le preocupa el país porque está sin rumbo,
el deterioro económico y que hay que cuidar los recursos públicos. La misma que no rindió cuentas de los recursos públicos que estaba utilizando, de los dineros que utilizaba cuando fue solicitado todo ello por la Junta Departamental, incumpliendo groseramente con los artículos 285, 284 primero, 285 y 286 de la Constitución de la República. Y ahí entonces debía aplicarse el artículo 296 con el 93 y el artículo 102. Es largo, ¿no? Si yo te leo todo eso. Pero volviendo a este tema de los barrenderos, después vamos a ir a ese tema en el tercer capítulo, para entender de qué democracia nos están hablando cuando no se cumple con la institucionalidad, cuando no se cumple con las reglas de juego de la democracia, cuando no se cumple con la Constitución, cuando no hay control de los dineros públicos, cuando estos personajes nefastos tienen impunidad política total, cuando el mensaje es claro de impunidad. Estaban sentados acá un montón de muchachos y muchachas también, no lo digo porque sea inclusivo, sino para que entienda que hay mujeres y hombres, fumándose un porro, como haciendo ronda india, a los gritos, a todo lo que da, y uno que tenía la voz de macho alfa, se ve que era el capataz, porque tienen eso, tienen capataces, no están controlados por nadie, y haciendo chistes, ahora toca a vos, hacían chistes, y tuvieron rato ahí, y fumaban, y otros cigarros comunes, y porro, y creo que estaban también tomando un par de cervecitas, hicieron todo un griterío acá en el barrio, cuando no correspondía, fumando marihuana, hablando a lo loco. Bueno, todo eso lo evitaríamos si tuviéramos los camiones que corresponden, con dos funcionarios como corresponden, que barran las calles como corresponde en esta época de tecnología informática, digital, de inteligencia artificial, de dispositivos informáticos, electrónicos ya en los coches, donde todo eso no se hace, no se invierte en las cosas que hay que invertir para simular trabajo, para camuflar subsidio y para camuflar arreglos económicos, en este caso con ONGs, eternizamos tareas de barrido, que tendría que ser algo así como de pronto una tarea comunitaria para penalizar a algunas personas, o una tarea, digamos, de un trabajo solidario del Estado por algún mes porque no hay otra fuente de trabajo y para darles una cierta dignidad en el cobro de algún dinero, pero tiene que ser algo muy temporario, muy temporal, no como una forma de trabajo. Esos son empleados contratados por la Intendencia a través de esa ONG Tacurú que nos limpian las calles con palas, lampazos, escobas y bolsas. Es una cachada, ¿verdad? Y cuando querés averiguar el presupuesto de todo eso, no lo sabés. Y después vemos por otro lado que hay ¡pua! Cuadrillas y cuadrillas de gente para pintar un pedacito de cordón de vereda. La ciudad es desastre, mugrienta, todo un desastre. Qué peligro esta mujer como presidente, ¿verdad? Y cuando le dijeron, pero usted ¿por qué no se preocupa del saneamiento de las calles y la limpieza de las calles? Eso yo lo haría si me hubieran permitido el préstamo. Ah, claro. ¿Cómo te gusta pedir plata prestada, Cosé? ¿Cómo te gusta pedir préstamo, Y salió con aquel préstamo de los 88 millones de dólares que le solicitaba que el gobierno le habilitara para que el BID le diera ese préstamo de 88 millones de dólares. Que además con un préstamo de 88 millones de dólares no haces nada a nivel de la ciudad con el deterioro que tiene Montevideo. Tiene un deterioro general. Tenés que arreglar la inmensa mayoría de los barrios de Montevideo, hasta la zona centro, el Cordón, Ciudad Vieja. Positos está hecho pelota. Carrasco. No haces nada con 88 millones de dólares además. Por un lado me hablas de pedir préstamo, nunca de dinero generado, de hacer acuerdos que correspondan con empresas que se hagan cargo de todo eso a través de un mecanismo de licitación abierta como corresponde, como así lo dice nuestro Código Civil. Pero claro, tenemos salarios de 12.000 empleados, de los cuales no sabemos qué tareas cumplen porque no hay transparencia. Eso también lo busqué. No encontrás nada. No encontrás ni los contratos, ni los salarios, como en este caso los barrenderos, como lo de las balizas, que hay algunos datos de los dólares que salen por hora, pero todo eso es gasto y gasto y gasto, y esta mujer tiene el desparpajo, el descaro de decirnos
que si ella tuviera los préstamos que pedía, hubiera arreglado Montevideo. Mirá vos, tendríamos que tener miles de millones de dólares en préstamos para arreglar Montevideo. ¿Y cómo lo pagás después? Lo pagamos todos nosotros, se nos encarece más la vida todavía, mucho más. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante lo que está pasando con Montevideo. Y ahora un inflable, a ver si lo encuentro por acá. También. Entonces paralizan todo el tránsito, ponen un montón de balizas gigantescas para poner una especie de banner. A ver si encontramos, acá está. Para poner esto, mira. En un lugar que no se puede armar, la Intendencia le guardó el lugar, los propios inspectores municipales. Qué lindo, ¿eh? A Carolina Cosa. Miren, miren las balizas cortando el tránsito en un lugar donde no se puede hacer esto. Los propios inspectores le habilitan esta zona para poner ese inflable a Carolina Cose, cortando el tránsito en parte, y así reina la impunidad de estos impunes de las huestes marxistas comunistas del Foro de San Pablo, trabajando desde el instrumento político llamado Frente Amplio en la República Oriental del Uruguay. Vamos a ir a una tercera parte que es cómo se le dio la señal desde el sistema político uruguayo, desde este gobierno a Carolina Cose, cuando la Cámara de Senadores no hizo lo que la Constitución le obligaba a hacer, un juicio político.